Hola, bienvenidos una vez más a esta tercera parte de la serie titulada Regresión. Como pueden ver, utilizaremos las planillas electrónicas de Excel patrocinada por Microsoft. Eh, con la finalidad de continuidad, vamos a realizar los mismos ejercicios de la parte 2. Y como pueden apreciar en la pantalla, tenemos una tabla en la que este ejercicio mencionaba que es netamente académico, las variables x y y pueden ser cualesquiera. En este caso, por ejemplo, se me ocurre que x sea la renta en miles de bolivianos al mes que recibe una persona y cómo se relaciona con su consumo de carne de cerdo en kilogramos. Es decir, una persona que recibe una renta, un sueldo de 1.000 bolivianos, llega a consumir 2 kilos de carne de cerdo al mes. Otra persona que recibe una renta, un sueldo de 2.000, eh, consume o llega a consumir 3 kilos de carne de cerdo. Esa es la idea. Eh, X y Y pueden ser cualesquiera. Vuelvo a repetir. Podría tratarse de eh, el precio de un producto y la cantidad de, de ese producto que se puede consumir. X podría representar, eh, qué sé yo, la, la cantidad de horas que un estudiante le dedica al estudio y Y podría ser la nota final en esa materia. Eh, Cómo afecta la X podría ser la temperatura, eh, cómo afecta a Y, que podría ser la cantidad de mosquitos, de zancudos en el ambiente, en fin, etcétera. Aquí vuelvo a repetir, hacemos un análisis de una dependencia causal unilateral de dos variables, es decir, Y depende de X. Y bueno, el tiempo se pasa volando, así que vamos a empezar. Estos datos se registraron en el año 2010 al 2017. Lo primero que nos interesa es calcular n, es decir, la muestra, el tamaño de la muestra. Y esto lo voy a calcular utilizando la función contar. Y, y registro todos los datos, ¿no? Cierro paréntesis. Y tengo que mi tamaño de muestra es 8. Muy bien. Asimismo, también puedo calcular eh, la sumatoria de esta columna. Eh, Puedo utilizar suma y que sume todo esto. Cierro paréntesis. Tengo 27. Asimismo, puedo hacer lo mismo para la columna de la Y. Selecciono todo. Muy bien. Tengo esos datos para Y y para X y para Y. Ahora bien, voy a utilizar estas fórmulas que están al lado derecho de la pantalla. La covarianza, la desviación, no, la varianza en X, la varianza en Y. Esto como dato adicional de la parte 2 en la que podremos calcular el coeficiente de relación de Pearson, que es un dato adicional que nos va a servir. Y el cuadrado de este valor es R cuadrado, que es el coeficiente de relación, igual, muy importante e interesante. Muy bien, continuemos. En esta columna voy a calcular x elevado al cuadrado. Esto lo podría hacer multiplicando 2 veces esta celda o lo podría hacer con una función que se conoce como potencia y donde me pide el número. El número es la celda donde está el valor, punto y coma, a qué potencia va a estar elevado.
2 al cuadrado. Cierro paréntesis. Y bueno, efectivamente tengo 1. Hagamos la prueba con el 2. Me tendría que salir 4. Una vez más. Potencia. El número. Punto y coma. 2. Cierro paréntesis. 4. Muy bien. Ya tengo los valores. Puedo calcular. Aquí voy a utilizar la función suma una vez más. Selecciono los datos. Cierro paréntesis. Muy bien. Aquí voy a calcular el producto de x por y. Esto lo puedo hacer simplemente con una fórmula, ¿no? X por y. Muy bien, cierro paréntesis. Ah, no había paréntesis. Bueno, no importa. El software me avisa. Jalo los datos, tengo los valores. Se confirma, ¿no? 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 3 por 4, 12. Muy bien. Aquí una vez más voy a utilizar la función suma. Voy a ingresar los datos que quiero sumar. Y ok. Ahora voy a calcular y al cuadrado. Esta columna no la obtuve en la segunda parte. Pero aquí sí, dado que es más fácil. Voy a utilizar la función potencia. Ingreso el valor separado por punto y coma y el grado al que va a estar elevado la potencia. Muy bien. Estiro los datos. Y así de fácil. Revisemos 7 al cuadrado, 49, 5 al cuadrado, 25. Muy bien, aquí utilizo una vez más la función suma. Ingreso los datos que quiero sumar, que es todos los datos de esta columna. Cierro paréntesis. Y muy bien, ya tengo llenada mi tabla de frecuencias. Ahora voy a proceder a calcular el promedio de X, el promedio de y después los demás datos. El promedio de X. Esto directamente, esto sería de tomar el valor de 27 y dividirlo entre 8. Pero también lo puedo hacer con una fórmula, digo con una función promedio, y tomo los datos de los que quiero sacar promedio. Cierro paréntesis. 3.375. Vamos a hacer una comparativa. Si tomaba este valor y lo dividía entre 8, vemos que me sale lo mismo. Lo mismo. Aquí también voy a utilizar la misma función promedio para y. Cierro paréntesis y ya tengo el promedio de x y el promedio de y. Así de fácil. Quizás se deba decir en este momento cómo podría graficar estos datos. Es bastante fácil. Simplemente los selecciono. Me vengo a la pestañita insertar. Vengo a la parte de aquí, de gráficos. Y donde dice dispersión. Muy bien. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Y lo voy a tener aquí. Así están los datos. De esta manera. Es decir, que para un sueldo de 1000 bolivianos llega a consumir 2 kilos de cerdo. Para un ingreso de 2000 bolivianos, una persona consume 3 kilos, otra persona consume 4 kilos. Y así. Y aquí hay que trazar una recta de regresión. Y en esa recta de regresión pretendo hallar los parámetros A y B. Bueno, volviendo al ejercicio. Uy, se pasa muy rápido el tiempo. Calculemos xy con esta función, que es la sumatoria de x por y, este valor dividido
Bueno, antes de utilizar este valor voy a utilizar paréntesis. X por y este valor dividido entre n, que es 8, cierro paréntesis, menos, esto es el promedio de x por el promedio de y. Entonces abro paréntesis, multiplico el promedio de x por el promedio de y, cierro paréntesis. Tengo este dato. Calculemos la desviación estándar de x. Voy a utilizar una raíz cuadrada. Aquí utilizo la función raíz. Y adentro de eso tengo que meter estos datos. Abro una vez más paréntesis y ingreso este primer dato, que es x al cuadrado dividido entre n. Este valor. La sumatoria de x al cuadrado dividido entre n, que es 8. Cierro paréntesis. Menos el promedio de x elevado al cuadrado. Voy a utilizar la función potencia. El promedio de x elevado al cuadrado. Muy bien, ya tengo ese valor. Ahora para y voy a utilizar esta fórmula. Igual con la función raíz. Abro una vez más paréntesis. Y al cuadrado, la sumatoria de y al cuadrado, es decir, este valor, dividido entre el tamaño de la muestra, cierro paréntesis, menos, voy a utilizar la función potencia para el promedio de y al cuadrado. El promedio de y es este valor elevado al cuadrado, cierro paréntesis. Muy bien, tengo estos valores. Ahora R es simplemente la división de los valores anteriormente calculados. Es decir, es división de covarianza dividido entre ¿qué? Entre la desviación estándar de X por la desviación estándar en Y. Muy bien, tengo el valor de 0.8952. Ahora sí, con estos datos vamos a calcular lo que finalmente nos interesa en este ejercicio, que es los parámetros a y b, y como dato adicional r cuadrado. B es la covarianza dividida entre la varianza. Muy bien, es la covarianza, es este dato dividido entre la varianza. La varianza es la desviación estándar elevado al cuadrado, entonces voy a utilizar la función potencia para elevar al cuadrado la desviación estándar. Muy bien, ese es el valor para B. Y A es mucho más fácil, es el promedio menos B por el promedio de X. Esto simplemente con fórmula, el promedio de Y menos, abro paréntesis porque va a haber una multiplicación, B por promedio de X. Cierro paréntesis. Y muy bien, ya tengo el valor para A, es decir, dónde va a cortar en el origen de la ordenada, donde corta en el eje Y. En 1.5 tendría que cortarse. Y r cuadrado es simplemente r minúscula elevado al cuadrado. Esto lo voy a calcular con la función potencia una vez más. Este valor al cuadrado, cierro paréntesis. Muy bien. La interpretación de estos valores es lo importante. Voy a proceder a encontrar todo este cálculo que les realicé por unos cuantos clics. Tomas el punto y haces clic derecho. Uy, no me quiere hacer caso. Y escogemos donde dice agregar línea de tendencia. Escogemos lineal. Aquí están, esto es interesante que puedan experimentar, probar. Y vamos a elegir que nos muestre la ecuación y que nos muestre r cuadrado. Y cerramos. Y observamos que obtenemos los mismos valores. Y
es igual a 0,8491 por X más 1,5094. Son los valores para A y para B. B es la pendiente y observamos que es positiva. Por eso la pendiente es hacia arriba. Y si continuara trazándose esta línea, cortaría en 1,5. Ese es el primer ejercicio. Ahora, ¿qué significa esta r cuadrado? Esta r cuadrado nos da a entender, si lo transformamos, este 0,80155694 en porcentaje, que sería 80,16%, nos da a conocer que es la parte estadística de este problema. Y la diferencia con respecto a la unidad, es decir, 1 menos r cuadrado, que nos daría algo de 18,94%, es la parte estocástica de este problema. Wow, rápidamente voy a pasar al ejercicio número 2, en el que la variable X era la investigación y desarrollo de una empresa en millones de dólares y la ganancia era en millones de dólares, es decir, invierto tanto de dinero y tengo como ganancia tanto. Aquí vamos a graficar los puntos y tenemos estos puntos. Este diagrama de dispersión, perdón. Ahí, este diagrama de dispersión. Como visto, podríamos calcular de una sola vez la línea de tendencia lineal, la ecuación y r cuadrado. Y cerramos. Y en un par de clics ya hemos calculado. Tendríamos que obtener aquí B2, que es la pendiente, y A20, que es donde corta en el eje Y. Si esta línea, si esta recta de regresión se prolonga hasta el eje. Calculemos rápidamente aquí. Vamos a utilizar la función contar. Seleccionamos. Cierro paréntesis. Tengo 6 datos aquí. Vamos a utilizar la función suma. Elegimos los datos. Cerramos paréntesis. Tenemos 30. Igual elegimos la función suma. Tomamos los datos. Cerramos paréntesis. Y tenemos 180. Ahora hay que elevar la variable investigación y desarrollo al cuadrado. Esto es sumamente sencillo con la función potencia. Elegimos el valor y el grado que va a estar elevado. Muy bien, tenemos esto. Ahí, un poquito más. Ahí, 2 por 2, 4. Muy bien, ahora calculamos la sumatoria. Cerramos paréntesis. Tenemos 200. Aquí la multiplicación de x por y. De x por y. Y tenemos 155 millones. Procedemos a sumar. Tenemos 1000. Ahora, como dato adicional, vamos a calcular la variable ganancia elevada al cuadrado. Una función potencia. Elegimos el valor y el grado al que va a estar elevado. Ok, 20 por 20, 400, sí, me parece. Y calculamos la sumatoria de esta columna. Muy bien, es un dato elevado. Ahora calculamos el promedio. Directamente lo podemos calcular con la función promedio. Seleccionamos los valores de los que queremos calcular el promedio. 5, muy bien. Promedio de y, igual con la función promedio.
Cerramos paréntesis. Muy bien, tenemos 30. Calculamos la covarianza con esta fórmula de aquí, de la parte derecha superior, superior derecha. Ok, es x por y, la sumatoria de x por y, es este valor. No vamos a utilizar paréntesis, es este valor, x por y, dividido entre el tamaño de la muestra, cierro paréntesis, menos el producto de x por y, promedios. Por paréntesis, es esto, por esto. Muy bien, tengo el valor de la covarianza XY. Vamos a calcular la desviación estándar de X y la desviación estándar de Y con esta fórmula. Va a ser igual a raíz. Voy a utilizar la función raíz. Abro una vez más paréntesis. X cuadrado, la sumatoria de X cuadrado, dividido entre el tamaño de la muestra, cierro paréntesis, menos el promedio de el promedio de X elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Ah, sí, me faltaba un paréntesis. Muy bien, gracias por hacerme recuerdo. Excel. La desviación estándar de Y igual con la función raíz. Abro paréntesis una vez más. Y cuadrado dividido entre n. Este valor dividido entre n. Cierro paréntesis menos y elevado al cuadrado. Uy, me faltaba un paréntesis también. R, voy a calcular con esta fórmula, que es esto dividido entre el producto de estos dos valores. Muy bien. Ahora B es la covarianza entre la varianza. Muy bien. Es igual a la covarianza dividido entre la potencia de elevado al cuadrado. 2. Muy bien. Ya calculamos el 2 que aparece aquí. A, más fácil aún, es el promedio de Y menos el producto de B por el promedio de X. Cierro paréntesis, 20. Ok, también encontré el 20. Y finalmente R cuadrado, que es más que R elevado al cuadrado con la función potencia. Y tengo los mismos valores, R cuadrado 0,8264, 0,8264. El análisis respectivo es que tengo una pendiente 2 positiva. En otras palabras, por ejemplo, para el DAT, si invirtiera en investigación y desarrollo 8 millones, mejor dicho 10 millones, tendría una ganancia aproximada de 40 millones también. Con 8 millones de inversión tendría un poquito más de 35 o 36 millones de dólares de ganancia. Esto quiere decir que mientras más invierto en investigación y desarrollo, obtengo mayor ganancia. El coeficiente de relación de Pearson indica que se acerca a 1, hay una relación directa, positiva. Si fuera 1, sería perfecta, ¿no? Todos los puntos estarían alineados. Y este 0,84 transformado a porcentaje me indica que es el porcentaje estadístico, la parte estadística de este ejercicio, y la diferencia con 1, es decir, 1 menos el cuadrado, sería la parte estocástica, ¿no? La parte aleatoria de las variables.
Bueno, con esto habemos concluido esta serie de 3 videos. Agradecido por las personas que hayan llegado hasta acá. Hasta pronto. Cuídense. Que el valor esté con ustedes.